buenas noches, bienvenidos a este Hoy por Hoy de día miércoles, como siempre, como todos los miércoles, como cada semana, acompañándolos con los distintos temas que sobresalen de la agenda, temas de interés general que podemos obviamente desarrollar aquí en esta media hora para hablar y para entender un poco más también sobre algunos de los temas principales que van a ser noticia, que han sido noticia o que están siendo noticia particularmente, ¿no? Tanto aquí en nuestra región, en la República Argentina, como también en el mundo. Y nos vamos a quedar con lo que va a venir principalmente en distintas ciudades de aquí de la República Argentina, principalmente con lo que respecta al 3 de junio. Estamos hablando de una nueva marcha de Ni Una Menos. Es otra de las movilizaciones, otro de los encuentros en los cuales participan miles y miles de mujeres en distintos puntos de la República Argentina, pidiendo por la detención, fundamentalmente, que se pare con la violencia machista y particularmente con la violencia de género, los femicidios que lamentablemente siguen ocurriendo en la República Argentina, que seguimos teniendo en lo que respecta a las cifras, que en un rato también vamos a estar compartiendo y vamos a estar analizando. Lamentablemente duelen porque más allá obviamente de lo que se puede llegar a ver en materias de políticas de género, que los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, algunos de los colores de los gobiernos nacionales quieren tratar de implementar, sigue siendo un presupuesto muy chico para abarcar una problemática realmente muy pero muy grande. Y es un tema que lamentablemente viene, como decíamos en cifras particularmente, creciendo con respecto a los distintos meses en los cuales venimos nosotros también realizando nada más y nada menos que las coberturas, que es lo más importante. Así que vamos a tratar de hablar de esto y particularmente de cómo nace Ni Una Menos, de aquel mayo de 2015, en donde se estuvo realizando por primera vez hasta, obviamente, estos días, esta semana, en donde seguramente vamos a estar compartiendo y analizando cada una de las movilizaciones y las marchas que se van a estar dando aquí en la región y particularmente también en la República Argentina. Pero vamos a comenzar nosotros y para eso tenemos invitada a quien es una de las voces también, ¿no?, que tenemos en la ciudad de Rosario, que tenemos en la provincia de Santa Fe. Tiene que ver con Gabriela Sosa, quien es la directora ejecutiva de Mumalá. Ha sido subsecretaria de Políticas de Género también de la provincia y obviamente tiene una vasta trayectoria para hablar un poco más y conocer principalmente, porque esto es lo que queremos tratar de lograr con este Hoy por Hoy, de seguir delante con este análisis, pero principalmente conocer cómo se ha formado y cómo han sido también aquellas primeras marchas, ¿no?, en las cuales se empezaron a dar con esta participación tan necesaria en la calle, en la militancia, que siempre es indudablemente un factor fundamental para tratar de cambiar, ¿no?, lamentablemente, estas realidades que venimos aconteciendo. Gaby, te saludamos, te agradecemos por este contacto, por estar aquí con nosotros en este Hoy por Hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Y efectivamente, como vos decís, ¿no?, el 3 de junio, el llamado Ni Una Menos, fue un antes y un después en la Argentina respecto a la movilización masiva para exigir una vida libre de violencias para las mujeres, ¿no? Hasta ese momento las organizaciones éramos las que en general el 8 de marzo o el 25 de noviembre, día específico de la no violencia contra las mujeres, reclamábamos, las organizaciones feministas y de derechos humanos, reclamábamos por este derecho, ¿no? La situación que también tiene en particular como protagonista nuestra provincia, se dio el femicidio de Chiara Páez en Rufino, un femicidio donde también tuvo características particulares. Ella tenía 16 años, estaba embarazada, su femicida también era un joven, y también coincidió con el femicidio de Lucía Pérez, y esto de alguna manera impactó no solamente en la sociedad, sino creo yo que un lugar clave de impacto fueron comunicadoras y periodistas, y te diría que con un impacto tan grande que lograron reproducir de manera muy masiva este grito de Ni Una Menos, ¿no? Entonces, ese fue un momento, te diría que bisagra, entiendo yo, en las movilizaciones vinculadas a los derechos de las mujeres. Desde ahí, desde ese 3 de junio en adelante, comienzan a darse de manera muy masiva las movilizaciones por los derechos de las mujeres, que llegan a un punto cúlmine, creo yo,
que es con la aprobación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? Pero fue ese 3 de junio que logramos trascender las militancias que teníamos en las organizaciones para que un montón de mujeres, de familias, salieran a la calle aquel 3 de junio. ¿No? En este momento te diría, de aquel primer 3 de junio del 2015, estábamos en plena organización de la primera actividad que no sabíamos la trascendencia que iba a tener, claro. Pero que ya podíamos olfatear que iba a ser muy grande, sí, ¿no? Ahora, me quedo con esto que decía recién Gaby, y un poco en el inicio, decíamos de la parte importante siempre de la presencia, de la calle, de exigir, de seguir levantando la mano y pidiendo por los derechos. Y te quiero preguntar, desde ese 3 de junio del 2015, que fue esa primera movilización, esa primera marcha fuerte, ¿qué ha cambiado hasta acá? ¿Qué se ha logrado? Que vos decís recién algo que tiene que ver obviamente con, por ejemplo, la ley del aborto, ¿no? Pero ¿qué se ha logrado también para tratar de visibilizar esta cuestión de violencia que lamentablemente siguen sufriendo las mujeres? Sí, yo creo en realidad que todavía falta muchísimo, es decir, se logró poner en la agenda el tema, se logró generar y enriquecer las políticas, particularmente la legislación vinculada a la violencia de género, es decir, si bien ya teníamos la ley integral, esta ley es de la que hoy está en vigencia y que no solamente considera el hogar como un espacio donde no tenemos que ser violentadas, sino el espacio público, el trabajo. Bueno, esa ley ya la teníamos para el 2015, pero se fue enriqueciendo, se incluyó, por ejemplo, la violencia política, se incluyó el acoso callejero, es decir, se fue mejorando la legislación. También creo que otro aspecto muy importante fue la jerarquización de los espacios estatales vinculadas a los derechos de las mujeres, a la promoción de los derechos de las mujeres, es decir, se tomó nota, la política y quienes ocupan los cargos en el Estado tomaron nota de esta tremenda movilización y jerarquizaron sus áreas tanto a nivel provincial, te digo esto, en distintas provincias del país y de la nación con un ministerio. Claro. Ahora, creo yo que sigue pendiente el poder, por un lado, contar, vos los decías en el inicio, ¿no? Contar con presupuestos adecuados para la dimensión de esta problemática. Te tiro un numerito y es primicia total, porque recién estamos haciendo las placas que vamos a trabajar desde el 1 de enero del 2015, es decir, desde aquel año hasta hoy. En la Argentina hubo 2.209 femicidios, ¿no? Para que tengamos una dimensión. Entonces creo que faltan recursos y también falta articulación entre los tres poderes y los tres niveles del Estado. Claro. Y además te diría, si me permitís, revisar también algunas prácticas, porque estamos en pleno proceso, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en el norte de Santa Fe, si bien parece tan lejano el norte santafesino, pero estamos justamente hoy fue una audiencia donde hubo una situación de abuso de poder para impedir que un violador funcionario de un municipio, el municipio de Avellaneda, incida la política, un senador incida sobre un fiscal para que en lugar de ser sancionado según corresponde a la ley, vaya a un juicio abreviado de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, esto es para otro programa, quizás trabajar específicamente este tema, pero a lo que voy es, la política y el Estado tomaron nota y jerarquizaron las áreas. Mejoramos las leyes. Lo que sigue faltando es muchísimos recursos económicos, humanos, para abordar la dimensión de este problema y, por otro lado, una articulación estatal entre los tres niveles del Estado, entre los tres poderes, y te diría que, y esto creo que particularmente se nota en nuestra provincia, en Rosario y el Gran Rosario, tomar nota de las muertas que comienza a haber por violencias vinculadas a economías delictivas, que también tiene una base de desigualdad de género, ¿no? Te diría así estas cuestiones pendientes. Absolutamente. Gaby, recién hablabas de la articulación de los tres poderes del Estado. Te voy a preguntar en un ratito sobre la justicia, pero ¿vos crees que existe un compromiso político y de la sociedad para frenar un poco con esta ola de femicidios y de violencia?
Sí, empiezo por las buenas, Sí, digamos, ¿no? Creo que a nivel social es donde hemos ganado esta práctica, al menos, de denunciar socialmente, a veces en lugares donde, bueno, desde mi punto de vista debería ser en el Estado claro, donde denunciamos, claro. ¿no? Pero las redes sociales se suelen aprovechar para denunciar situaciones de violencia. Ya cada vez la sociedad argentina, te diría, tolera menos las situaciones de violencia de género y hay mecanismos. Creo yo que lo más dificultoso es que ese mecanismo sea el Estado. Todavía tenemos bajo el nivel de denuncias Mm, en relación a los femicidios, por ejemplo, pero sí hay la búsqueda de toda una sociedad, te diría, en las escuelas, en aprovechando la implementación de educación sexual integral, donde las pibas se animan a decir situaciones de abuso. En la calle hay más gente cuando ven una situación llamando al sí, 911 o tratando de intervenir. Las redes sociales, es decir, a nivel social hay cada vez más potenciado esta búsqueda de que no haya violencia hacia las mujeres y cada vez se tolera menos estas situaciones. Y a totalmente. nivel Ujú, estatal, te diría que el compromiso ha sido de mucha visibilidad política, la temática, hasta el punto de construir estos ámbitos más jerarquizados como los ministerios, pero bueno, lo que falta es llenar ese compromiso, esa estructura institucional con presupuestos que no solamente es dinero, sino que también son recursos adecuados, que también es un tiempo dedicado a la articulación para que las mujeres no tengan que ir a muchos lugares para conseguir claro. justicia, la capacitación, bueno, creo que todavía hay cuestiones pendientes y que los compromisos se tienen que ver en lo concreto, Sí. es decir, cuánto personal trabaja en un área de la mujer, cuánto personal trabaja en un ministerio, en una secretaría, para abordar las situaciones que llegan cotidianamente, Claro. ¿no? Gaby recién decía y nombraba el tema de la justicia. Hace poco nos enterábamos incluso de que le reducían la condena al femicida de Chara Páez. Y realmente, no solamente con este tema, ¿no? Sino también a través de denuncias, también de distintas violencias que van pasando muchas mujeres que lamentablemente no tienen, o por lo menos una atención acorde en materia de justicia. ¿Qué falta en la justicia? ¿Qué es lo que falta para tratar de, bueno, ver la manera también de que sea una pata fundamental, ¿no? A la hora de la protección justamente contra los femicidios y contra las violencias? Sí, te diría que en este aspecto Mm, yo o nosotras desde las sí, Mumalá tenemos una visión, por un lado, del Poder Judicial, sí, ¿no? Y por otro lado, de lo que implica como un concepto más amplio que es el de el acceso a la justicia, ¿no? Es claro, decir, la búsqueda de justicia empieza por ese primer lugar al que van las mujeres a denunciar, claro, por claro. ejemplo, ¿no? Entonces, en ese punto hemos mejorado, pero aún siguen siendo necesarias que todas las comisarías, no solo las especializadas, tengan un trato adecuado, un trato respetuoso, conocedor de las leyes, que estén capacitados según lo que dice la ley Micaela. Bueno, todo ese aspecto de la necesita más personal y el personal capacitado de cualquier comisaría y no solo la comisaría especializada. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros tomamos la provincia de Santa Fe, tenemos por supuesto más cantidad de comisarías comunes y Claro, está más claro. cercano a nuestro barrio, a nuestra localidad, la comisaría que todo el mundo conoce, Ujú, que una comisaría de la mujer que muchas localidades ni siquiera la tienen, ¿no? claro. Entonces, primero ese aspecto, poder nutrir de mayor capacitación y personal todas las comisarías y los lugares de denuncia, digo, centros territoriales, bueno, las fiscalías, etcétera. Ya entrando, bueno, en las fiscalías, el Poder Judicial, por supuesto, que también necesita, y esto a veces no les gusta escuchar a quienes imparten justicia, pero es necesario que el Poder Judicial en su conjunto tenga mirada de género Claro, y que además tenga parece una redundancia, ¿no? Que pidamos esto, pero esto se puede chequear concretamente en evitarle a las mujeres, por ejemplo, el tortuoso camino cada vez que tienen que reclamar una cuota alimentaria, exactamente. para no ir a lo más obvio que quizás es que
te traten bien en un proceso cuando fuiste víctima de violencia física. Hay otros elementos cuando nosotras logramos hacer la denuncia, que es la recuperación de nuestras pertenencias, que el agresor rápidamente sea sacado del domicilio, que por supuesto que si le corresponde tengan la sanción que le corresponde. Me refiero a que puede o no ser detenido, pero sí ese hogar por ley es el hogar de las mujeres, por lo tanto necesitamos que rápidamente haya protección sobre esos hogares, o temas como esto, ¿no? Como la cuota alimentaria, que a veces para lograr la cuota, que las mujeres cobren esa cuota, las mujeres y los niños, por supuesto, esa cuota alimentaria, hay un montón de artilugios que buscan los agresores y que sin mirada de género de la justicia no vamos a lograr que se restituyan los derechos. Es decir, correcto que el agresor sea sancionado, pero hay un montón de otras cuestiones que también nos pasan a las víctimas de violencia, que sin una mirada de género en la justicia es muy difícil que logremos la restitución de esos derechos. Gaby, decías recién tema cuota alimentaria, niños, niñas. ¿Qué pasa con las infancias, no? Muchas que conviven lamentablemente dentro de un ambiente de violencias, que consumen lamentablemente ese tipo de actos y que muchos lamentablemente también se han quedado sin mamá, ¿no? Producto de los femicidios. ¿Cómo abordar también esa problemática? Sí, bueno, a ver, recién en estos últimos 2 años diría que se ha agilizado, que ha tenido algún nivel de mejora la implementación, por ejemplo, de la ley Brisa, que es esa ley que tiene un subsidio, un acompañamiento económico para hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio, es decir, para la familia que queda cuidado, pero durante mucho tiempo fue muy burocrático y muy difícil acceder a ese derecho. Y después te diría que el gran problema respecto a los niños y a las niñas, y en todo caso te pido que me repreguntes porque no escuché bien la pregunta, creo que se refería a esto de los niños y las niñas. Creo que el gran problema es que las provincias no definen tener políticas específicas para el abordaje de esas situaciones, ¿no? Los recursos con los que se cuentan en las provincias en general son los enviados por nación, y eso muchas veces implica un tiempo de gestión, implica a veces tener una cantidad de requisitos que cumplir y que tienen que llegar a Buenos Aires, y hay una evaluación que tiene que definir, y eso es tiempo. Y podría resolverse con decisión política, ni más ni menos que es tener recursos provinciales para el abordaje tanto de las mujeres como de los niños y las niñas que han perdido a su madre o que están en un hogar con esta situación de violencia, ¿no? Perfecto. Gaby, por último, actividades que se vengan de Mumabalá para este 3 de junio, que nos cuentes, obviamente, para dar a conocer cómo van a ser seguramente esas movilizaciones que van a realizar, no sé si será el día sábado, si se van a extender, bueno, vos nos dirás. Sí, el día sábado va a ser la gran movilización y actividades en Rosario, después en todo el país, en las plazas principales, en las calles principales del país, va a haber movilizaciones el sábado, pero también va a haber actividades el viernes en distintos lugares de la provincia. En algunos ya comenzaron hoy, como te decía recién, este caso del norte santafesino, ya hoy estaban movilizando las compañeras allá, pero te diría que a partir de hoy, el viernes y el sábado, en todo el país va a haber actividades. En el caso nuestro, seguimos exigiendo la declaración de la emergencia en violencia de género. Los números que te decía recién hablan por sí solos, porque creemos y hemos presentado un proyecto de ley que lo vamos a hacer por tercera vez en el Congreso de la Nación, pidiendo que se asuma el problema, que se declare la emergencia en violencia de género y que por 2 años pueda dedicarse presupuesto mejorado, fortalecido y aplicado en algunas políticas que sugerimos en ese proyecto de ley, al menos como para empezar a agendar de manera más vital y central esta problemática, ¿no? Gabriela, te agradecemos enormemente por este ratito de Hoy por Hoy y por ayudarnos a entender también, ¿no?, esta perspectiva de la problemática que viene atravesando. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Ahí está Gabriela Sosa, entonces, con bueno, un poco de la reflexión y distintos temas, ¿no?, distintas
preguntas que se hacen en cuanto a lo que es el 3 de junio, que vamos a tener el próximo sábado también aquí en la República Argentina, un nuevo aniversario, y a partir de esto, bueno, algunas definiciones importantes de lo que está ocurriendo y cuáles son también los mecanismos para poder, en este caso, resolver, ¿no?, estas problemáticas que lamentablemente vienen, como decíamos, sucediendo en la República Argentina. Hacemos una pausa, pequeña pausa todavía. Tenemos mucho más para poder desarrollar, principalmente con datos que en un rato vamos a compartir junto a ustedes. Primero la pausa y enseguida venimos. Lleva el calor a tu hogar con las promociones de Monumental Hogar. El mejor precio contado, hasta 25% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés en calefacción. Y los planes ahora 18, ahora 24 y ahora 30 en todos nuestros productos. Además, conseguí la mejor financiación con tu crédito Monumental. No pierdas más tiempo. Los mejores precios y promociones, conseguidos en Monumental Hogar y monumentalhogar.com. Nuevo día, nuevo horario para el espejo retrovisor. Día miércoles, 21 y 30 horas, claro, abrimos el baúl de los recuerdos y compartimos juntos todo lo que estuvo pasando en estos años en el Canal 4 Regional. Te esperamos los miércoles, 21 y 30 horas. Bingo Interclubes ya es un clásico. Y vuelve con la más maravillosa fiesta de premios del mejor bingo en vivo del país. La edición 2024 es extraordinaria. Pedísela a clubes e instituciones y a los mejores vendedores del país. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Bingo Interclubes Es un clásico. Somos uno. Somos OneFull. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, te esperamos en la pantalla de Canal 4 Regional en Con Alma de Pueblo. Un programa para disfrutar en familia de cultura nacional y latinoamericana. Jueves, 21 horas. Los esperamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar. Sábados y domingos a las 21 horas. Despiertan corazón. Seguimos compartiendo este hoy por hoy de día miércoles, el tema del 3 de junio, el Ni Una Menos, se cumple un nuevo aniversario de esta movilización, de esta marcha en contra, obviamente, de la violencia, de los femicidios que lamentablemente ocurren a diario en la República Argentina. Y recién hablábamos un poco con Gabriela Sosa, quien es directora ejecutiva de Bumala, y conocíamos, bueno, alguna perspectiva también de la lucha que ellas vienen dentro de estas agrupaciones, pero principalmente a través de lo que viene ocurriendo. Bueno, ¿cuáles son los datos? Eso es también importante empezar a establecer y hacer un repaso de lo que genera también el 3 de junio
junio y principalmente cómo nace y obviamente las estadísticas que se conocen hasta el día de la fecha. Vamos a compartir la primera placa. Vamos a empezar con lo que veníamos consultando, que veníamos preguntando, que nos explicaba Gabriela. Bueno, el Ni Una Menos, el 3 de junio, ¿qué es el 3J en Argentina? Que nace en 2015 el Ni Una Menos como una expresión masiva destinada a visibilizar la violencia por motivos de género. Esta es la explicación, primera explicación obviamente, de lo que respecta al 3 de junio. Vamos a pasar a la siguiente placa. La siguiente tiene que ver también con esta pregunta que nos hacemos y tiene que ver con la marcha denominada Ni Una Menos, que se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en 80 ciudades de la Argentina. Estamos hablando que se va a replicar, y recién también nos explicaba Gabriela que, bueno, obviamente muchas veces las actividades más grandes se las lleva, por ejemplo, la ciudad de Rosario, aquí en la región, pero las distintas ciudades también, a través de agrupaciones, a través de grupos de mujeres, empiezan a replicar y a visibilizar también esta problemática y fundamentalmente esta fecha tan importante para ellas. Vamos a cambiar a esta placa. ¿Por qué y cuándo fue la primera marcha de Ni Una Menos? Esto también es para empezar a repasar, porque el 10 de mayo de 2015 fue encontrado el cuerpo de Chara Páez, una adolescente de 14 años, aquí en la localidad de Rufino, en Santa Fe. Estaba embarazada en aquel momento, fue asesinada por su novio. Este hecho movió a las organizadoras a realizar una convocatoria y esta vez la concentración fue frente al Congreso de la Nación, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, con más de 300.000 personas que se replicó, como decíamos, en distintas ciudades del país. Siguiendo con las placas, hablamos también de lo que respecta a los datos estadísticos. Fíjense, del 1 de enero al 30 de mayo ocurrieron 105 femicidios y 192 intentos de femicidios. El 55% de estos femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de la víctima. El 59,6% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la propia víctima. 20 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 14 tenían medidas de protección. Y al menos 71 niños, niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Estos son algunos de los datos que seguramente se van a estar replicando cuando empecemos también a ingresar en el mes de junio, particularmente en el próximo 3 de junio, que tiene que ver obviamente con estos datos que lamentablemente duelen y mucho. Y aquí estamos viendo, fíjense, el vínculo de la víctima con el agresor. Y del 1 de enero hasta el 30 de abril, lo que se manejaba, fíjense, es un 38% que el vínculo era con la pareja, un 17% con la expareja, un 18% que todavía está a establecerse, que no hay una línea de investigación clara en cuanto a cómo se dio ese femicidio. Fíjense que recién también escuchábamos con el tema de las economías del narcodelito, lo que ocurre, ¿no?, también en la ciudad de Rosario, con muchísimas muertes de mujeres, lamentablemente también a causas del narcotráfico. Otro de los vínculos, vínculo familiar, un 12%, y por un conocido también un 14%. Esto es un poco la torta de estadísticas que se reparte, insistimos, hasta el 30 de abril. Esto, obviamente, estamos hablando que estamos ya finalizando el mes de mayo y ya cuando ingresemos a partir del mes de junio vamos a conocer los datos ya actualizados en lo que respecta al mes de mayo, ¿no? Y aún así, bueno, cómo han sido también las estadísticas desde el comienzo de año hasta el día de la fecha. Pero más allá de los números, siempre es importante aclarar que detrás hay historias, que detrás hay víctimas, que detrás siempre hay sueños truncos, que hay familiares, que hay niños, que hay niñas, que lamentablemente tienen una experiencia que se refleja en esta actualidad. Y principalmente cuando hablamos de la falta muchas veces de acción, más allá que algunas políticas se han visto y que esto fue gracias a esa lucha en las calles y gracias a esas luchas de mujeres, o por ejemplo con estas movilizaciones que se van a estar realizando el próximo sábado, siempre se necesita mucho más, y se necesita mucho más recursos, y se necesita escuchar mucho más, y se necesita particularmente el compromiso, no solamente de lo que es la pata política, es el compromiso también social, es el compromiso de la justicia, para tratar de que una vez por todas se busque la manera que a través de políticas fuertes se frenen con esta ola de femicidios o con las olas de violencia de género, que lamentablemente ocurren a diario, pero que muchas veces no llegan a lo mejor a ser femicidios. Bueno, también hay que parar con la violencia de género que ocurre a diario y que es muchísima, porque todavía hay personas que siguen atrasando muchísimos años pensando que hay políticas que no sirven o que hay políticas que son exageradas para este momento en el cual se conocen y se siguen. Son algunos de los temas
que seguramente van a traer debate, son temas que seguramente tienen que traer el debate serio por parte de los legisladores y el compromiso por parte de todos los gobiernos, sumado a esto que decíamos, ¿no? La importancia de una justicia clara, de una justicia con perspectiva de género y principalmente también del compromiso social, del compromiso de la gente que acompañe cada una de las peticiones que se realizan y que, por ejemplo, vamos a tener seguramente más claras a partir de estas próximas marchas. Este fue el Hoy por Hoy de este miércoles con esta temática, ni una menos, 3 de junio, para decir basta de los femicidios, para decir basta también de las violencias de género que lamentablemente siguen ocurriendo, insistimos, siguen teniendo estadísticas muy fuertes, no solamente en la República Argentina, ¿no? Cuando empecemos a ver las estadísticas aquí en la provincia de Santa Fe, duelen y mucho, por eso se pide por una detención y se pide por políticas fuertes para tratar de acompañar, ¿no?, esa lucha que de hace varios años vienen llevando a cabo las mujeres. Nos reencontramos el próximo miércoles, la próxima semana, obviamente, con más temas aquí en el Periodístico de la Casa en Hoy por Hoy. Gracias por estar, que tenga una buena semana. Nos reencontramos.